Bueno, buenas tardes a todos y todos. Gracias por esta invitación a la Facultad de Ciencias Sociales, a los compañeros y compañeras de la UC, por darme esta oportunidad para hacer una pasada panorámica, no diplomática, panorámica, estoy con ese tema hoy, panorámica por la realidad latinoamericana, ¿verdad? En un continente que aparentemente se ha sacudido, sí, por favor. En un continente que aparentemente se ha sacudido la pasividad o la resignación que aparentemente tenía desde hace mucho tiempo en relación a gobiernos de carácter neoliberales. Entré de hacer una rápida síntesis, ¿verdad? Yo diría que el 2018 es un punto muy importante en el proceso de lo que sería el arranque de una nueva fase en el pensamiento y en el desarrollo político de América Latina, marcada por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. No podemos subestimar para nada la enorme importancia que tiene esa victoria, y lo marco porque mucha gente tal vez, en general, al no haber mucha información, prácticamente ustedes ven que los periódicos argentinos, y no solamente argentinos, cuando uno mira las páginas internacionales, aquí en Chile, bueno, en Chile cambió un poco ahora, pero antes, en Brasil, el único país del cual se hablaba era Venezuela, ¿verdad? Todos los días noticias sobre Venezuela, la dictadura, etc. Y no decían nada de muchos otros países. Hoy mismo tampoco se habla mucho de López Obrador. Pero lo de México ha sido importantísimo. ¿Por qué? Porque le puso fin a 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional de México, los gobiernos del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el PAN. No es cosa menor. Ustedes piensen, nosotros con 4 años lo que nos pasó. México tuvo 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional, que se instala en México cuando estalla la crisis de la deuda en agosto de 1982, y que eso termina cuando López Obrador se hace cargo de la presidencia el 1 de diciembre del año pasado. Entonces, eso fue un signo, pero clarísimo, ¿no es cierto?, de que había vientos de cambio y de que ese modelo en México había fracasado, ¿no es cierto?, que ese modelo había fracasado. Al cabo de esos 36 años, México se desindustrializó. México pasó a ser un país altamente dependiente, pero muy altamente dependiente, inclusive en abastecimiento de insumos básicos para la alimentación. El maíz mexicano prácticamente deja de ser producido en ese país y es reemplazado por el maíz transgénico, y se importa maíz transgénico desde México para hacer la famosa tortilla mexicana. O sea, la comida nacional de México ahora tiene que ser importada de Estados Unidos. Y por supuesto, todo esto acompañado por un proceso de debilitamiento y de destrucción progresiva del Estado Nacional, que tuvo como culminación algo que seguramente todos ustedes habrán visto hace un par de semanas, cuando en el estado de Sinaloa, ahí es la sede del famoso cártel del Chapo Guzmán, aprendieron al hijo del Chapo y salieron los sicarios del cártel a empezar a ametrallar a los frentes de las casas, etcétera, amenazando al gobierno que si en menos de una hora ese joven no era liberado, en lugar de ametrallar para los frentes de las casas, iban a empezar a ametrallar a la gente así, en una matanza indiscriminada. Y López Obrador tuvo que ceder, ¿no es cierto? Y al día siguiente, la conferencia de prensa que dio, yo estaba en México en ese momento, fue realmente muy conmocionante, porque los periodistas, por supuesto, la mayoría de los periodistas muy críticos de López Obrador, muy críticos, no lo aceptan, son periodistas un poco como los de acá, digamos, de la prensa hegemónica, y él les dijo, bueno, ¿ustedes qué querían? Que yo, por mantener en custodia, por mantener en nuestro poder al hijo de Chapo Guzmán, murieran 300 o 400 personas en Sinaloa. ¿Ustedes se creen que esa gente que estaba ahí circulando en 4x4 artilladas con ametralladoras puestas en los techos
de las camionetas y disparando hacia mansalva, primero al aire sobre los techos de las casas y las paredes, y después abajo 300 personas, 400 muertos. ¿Le parece que hubiera sido razonable de mi parte empeñarme? Ya lo vamos a agarrar al joven aquel. Pero hoy en día el Estado mexicano no tiene cómo contrarrestar el poderío del narco, que se hizo grande y se llegó a tener ese desarrollo gracias a las políticas neoliberales. Gracias a las políticas neoliberales de sometimiento a los Estados Unidos, de dejar que ingresen masivamente millones de armas por año a través de la frontera mexicano-norteamericana, a favor de toda la corruptela que hay a ambos lados de las fronteras, que permiten que haya un tráfico de enorme cuantía de cocaína, heroína, estupefacientes de todo tipo, y a partir del debilitamiento de los mecanismos institucionales del Estado, en donde la presencia del narcotráfico y sus sobornos, sus coimas, sus intimidaciones, sus amenazas hacen que sea muy difícil para los funcionarios poder mantener una conducta como, por ejemplo, decir: vamos a poner preso al hijo de Chapo Guzmán. El Chapo ya está preso en Estados Unidos, pero el hijo era un poco su mano derecha. Bueno, lo tuvieron que soltar. O sea, México de alguna manera empezó a transitar por ese camino. Y para entender la importancia de México hay que tener muy en cuenta, muy claramente, que México para Estados Unidos es el país más importante del mundo. No es ni la China, ni Rusia, ni Israel, ni Irán, ni ninguno de esos. Esto, digamos, los teóricos de la derecha norteamericana lo tienen muy, muy claro. Inclusive, puedo narrar una anécdota, ¿verdad?, que me tocó vivir. En su momento yo estudiaba en Estados Unidos, en la época en que estaba la guerra de Vietnam, y cuando se produjo la derrota de los Estados Unidos, yo estaba tomando un seminario con el profesor Samuel Huntington, que era un pensador de derecha, muy ortodoxamente de derecha, un halcón, ¿verdad?, consejero del presidente Nixon durante los años de la guerra de Vietnam, y después el presidente Ford. Y me acuerdo como si fuera hoy el temor, el pánico que se produjo en el pequeño seminario, el doctorado, éramos 9 o 10 muchachos nada más, de los cuales casi la mitad éramos extranjeros, pero los americanos, los chicos americanos que estaban ahí, le preguntaron a boca de jarro cuando entra Huntington y se sienta en la mesa esta redonda que compartíamos, una mesa un poco más grande que esta. Uno de ellos le dice: profesor, si Estados Unidos fue derrotado por un país campesino, atrasado, pobre, como Vietnam, ¿qué va a pasar si la Unión Soviética se vuelve contra nosotros? Nos arrasa, ¿verdad? Y Huntington le dijo: mire, primero hay que tener en cuenta que hay que separar el discurso, la retórica oficial de Moscú de lo que son las políticas concretas. En primer lugar, ¿no es cierto? Una cosa son los dichos, los gestos diplomáticos, otras cosas los comportamientos concretos de los estados. Segundo lugar, la Unión Soviética, por imperio de los desarrollos tecnológicos de nuestra época, estamos hablando del año 75, comienzos de la tercera revolución tecnológica industrial, la Unión Soviética lentamente se va a ir articulando con los países del capitalismo europeo. Y esa animosidad que tiene hoy contra el Estados Unidos, contra el capitalismo, etcétera, va a ir atemperándose a lo largo del tiempo. Un poco anticipaba la famosa teoría de la convergencia de los sistemas, etcétera. Y en tercer lugar, no se olviden de que la Unión Soviética está muy lejos. Son más de 12.000 kilómetros de Boston, donde estábamos nosotros, y entonces sí, puede ser un peligro, pero en todo caso, y ahí lo sintetizó, dijo, es un peligro transitorio y lejano. En cambio, el peligro permanente y cercano que tenemos nosotros se llama México. Este es el problema, porque México ha estado permanentemente en ebullición. Ha habido procesos revolucionarios. México es la avenida por la cual toda la inestabilidad política, social, las injusticias que produce el desarrollo del capitalismo en América Latina, ¿verdad? Todas esas injusticias, los problemas, las migraciones, la pobreza, todo se canaliza a través de México. Y México lo tenemos al lado. De manera que en términos de seguridad nacional para los Estados Unidos,
el país más amenazante para nosotros es México. Y esto entonces, claro, cuando uno mira qué fue lo que pasó cuando ganó López Obrador, y las dos veces que les robaron las elecciones, primero a Cuauhtémoc Cárdenas y después a López Obrador, ¿verdad? Les robaron las elecciones con toda la complicidad de la OEA, etc. No vayan a pensar que la OEA hizo en México lo que ahora estaba haciendo en Bolivia, ¿no? Sino que simplemente miró para otro lado y listo, a pesar de un robo descarado de las elecciones. Pero, ¿por qué? Bueno, porque resulta que México es justamente ese país tan excepcional. Y esto explica entonces por qué razones cuando el Consejo Nacional Electoral de México convalida la victoria de López Obrador 45 días después de terminadas las elecciones, termina el escrutinio definitivo, cuando logra eso finalmente, López Obrador recibe la sorpresiva visita de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado, no sé si el jefe del Pentágono o el secretario de Estado, no recuerdo en este momento, que lo fueron a hacer una visita a su casa a felicitarlo a López Obrador. Esta fue la noticia que evidentemente era para el consumo de tontos, ¿no es cierto? Porque primero, no hay en la historia de los Estados Unidos un ejemplo en donde el gobierno de los Estados Unidos haya mandado una misión de tan altísimo nivel, el número 2, ¿verdad? Y uno de los miembros del gabinete, a saludar en su casa al triunfador de las elecciones, en ningún país del mundo. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, porque fueron a advertirle a López Obrador de que ganaste, ahora está todo bien, pero no se te vaya a ocurrir hacer ninguna cosa que cruce esta línea. Y en lo que está haciendo Venezuela o lo que está haciendo Nicaragua, ni hablar de lo que está haciendo Cuba, va a ser por nosotros considerado un acto de agresión a la seguridad nacional de Estados Unidos, y esto va a tener sus consecuencias. O sea, fueron, hablando en criollo, a apretarlo a López Obrador, a marcarle claramente la cancha de qué era lo que podía y no podía hacer. Pese a lo cual, López Obrador ha hecho algunas cosas, se ha manejado con mucha astucia, mucha inteligencia, por los bordes de esta restricción tan dura que le impone Estados Unidos al país que ellos consideran más peligroso, más amenazante del planeta, porque lo tienen al lado, y además porque es la puerta de entrada de todos los procesos de desconfiguración social que produce el capitalismo latinoamericano. Entonces, digo, lo de López Obrador, su sobrevivencia política, el hecho de que hubiera tenido conductas, gestos muy importantes de autonomía nacional, que hubiera rescatado la mejor tradición diplomática de México de conceder asilo político, como se lo ha concedido, ¿verdad?, a varios líderes de Ecuador, como se lo acaba de conceder ahora nada menos que a Evo Morales, a García Linera y a Gabriela Montaña, como se lo concede en Bolivia, donde en la Embajada Mexicana en La Paz hay decenas de colaboradores muy estrechos del presidente Evo Morales que están ahí en refugio, y en donde el gobierno mexicano está buscando los salvoconductos para ponerlos, digamos, bajo protección y ofrecerle asilo diplomático. El hecho de que haya invitado, ¿verdad?, a la primera visita al exterior, nada menos que el presidente Díaz-Canel de Cuba, y las actitudes que ha tenido, por ejemplo, diciendo que ofrece México como sede de la CELAC, hablan claramente de alguien que está justamente transitando al borde del abismo, preservando lo más que puede la autonomía y la autodeterminación nacional, y empezando a desmontar lentamente, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana, la maquinaria del neoliberalismo que le dejaron ahí con toda su secuela de corrupción, etc. Además, un hombre profundamente democrático, profundamente austero, ¿verdad?, que sometió una decisión fundamental, que era la construcción del nuevo aeropuerto de México, a una consulta popular, arruinando un negocio multimillonario en dólares que había dejado el gobierno de Peña Nieto. ¿Y por qué? Porque cuando hizo la consulta popular, la gran mayoría de los habitantes del Distrito Federal dijeron que no querían ese aeropuerto ahí, y lo tuvieron que trasladar y hacer en otro lugar, destruyendo las operaciones de especulación inmobiliaria que habían hecho los amigos del régimen anterior, en connivencia con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el BID. ¿Se dan cuenta? Entonces, un hombre así
muy especial. Bueno, la verdad que me extendí demasiado, pero sí quería plantear esto de México como un punto importante. México, un punto de quiebre, comienza a fines del 18, luego tenemos la serie de acontecimientos que se desenvuelven en los últimos 3 o 4 meses en toda América Latina, una especie de efecto dominó, complejo, ¿no es cierto?, no es uniforme, pero tenemos la gran insurrección popular, campesina, indígena en Ecuador. Una insurrección impresionante, producida por qué, bueno, no solo por el aumento del precio de la gasolina, sino por todo el paquete, el paquetazo, como se le dice en Ecuador, que significa la aplicación a mansalva de las políticas económicas, en donde se instaura una precarización laboral, se reducen los días de vacaciones, se acaban con todos los subsidios que permitían tener un transporte relativamente barato, sobre todo para las cargas de la población campesina, ¿no es cierto?, en un país que prácticamente no tiene otro medio de transporte que el camión, y bueno, toda una serie de otras políticas de restricción del gasto público, etcétera, que originaron ese levantamiento. Un levantamiento que fue durísimo, que obligó al gobierno de Quito a abandonar la ciudad e instalarse en Guayaquil, ¿verdad? Y que tuvieron combates callejeros de una tremenda intensidad y que finalmente se puso fin a eso mediante lo que yo llamo un armisticio transitorio, en donde las poblaciones originarias y campesinas se retiran, digamos, del lugar de combate, vuelven a sus sierras, vuelven a sus pequeñas comunidades, con la promesa de la derogación de un decreto, ¿verdad?, el que establecía la abolición de los subsidios y que se ponía en suspenso la aplicación del programa económico del fondo, cosa que se está empezando a aplicar nuevamente, y por eso todos los observadores en Ecuador anticipan que en la medida en que eso siga su curso, evidentemente es de esperar un nuevo levantamiento indígena, campesino, que probablemente ya no vaya a caer en la trampa que muy hábilmente le tendió Lenín Moreno, ¿verdad?, cuando hizo toda esa farsa del entendimiento junto con uno de los dirigentes de la CONAIE, creo que era Jaime Vargas, ¿no es cierto?, Jaime Vargas, ¿verdad?, firmando ese acuerdo, que todo el mundo sabía que el acuerdo era simplemente para que se fueran, que los indios volvieran a sus comunidades originarias, pero nada más. Y el resultado de todo esto es que ahora se abre un paréntesis, pero el paréntesis se está cerrando relativamente pronto. O sea, ahí hay una aplicación de un modelo neoliberal, ¿verdad?, muy fuerte, muy forzada, que produjo una inmensa movilización popular. Y ahí comienza un poco esto a vincularse con lo que pasó en la Argentina el 11 de agosto, ¿verdad?, en donde por otras vías, por la vía de un resultado electoral inesperado sobre todo para el gobierno, se produjo, digamos, la derrota de lo que muchos consideraban iba a ser la ratificación del rumbo económico y político de la Argentina de manos del gobierno reelecto, supuestamente de Mauricio Macri, ¿verdad? Una derrota inesperada para el gobierno, inesperada para muchos observadores, algunos los más astutos veían de que algo así podía pasar, pero nunca imaginaron que se produciría una derrota de estas consecuencias, que tuvo por efecto transformar a la famosa PASO en la primera vuelta de la elección presidencial. Y a la primera vuelta transformarla en el balotaje. Eso fue lo que pasó, para entender el porqué, la diferencia de 8 puntos, y es que esto finalmente queda ratificado en el escrutinio definitivo, que habrá que ver todavía. Yo tengo todavía algunas dudas sobre esos números, pero bueno, supongamos que eso quedó así. Aún así, 8 puntos de diferencia en un balotaje es una victoria muy, muy significativa, donde en balotaje realmente la polarización fue absoluta, prácticamente no hubo espacios para otros partidos ni de izquierda ni de derecha, quedaron todos pulverizados. Bueno, y ahí, digamos, de nuevo, aparece en la Argentina un efecto, ¿verdad?, la brisa que viene de México y la que viene de Ecuador, bueno, se reproduce acá, y evidentemente se abre toda una enorme expectativa sobre, bueno, cómo se va a hacer, ¿verdad?, para avanzar en un país en donde realmente el legado de estos 4 años de políticas neoliberales es terrible, 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 terrible. Hay pocas palabras que puedan graficar mejor los alcances del desafío inmenso que tiene el próximo gobierno de Argentina.
desafío impresionante, empezando por un nivel de endeudamiento fenomenal, un endeudamiento además contraído en una proporción enorme con un organismo intergubernamental, con el fondo, con el cual va a ser mucho más difícil negociar que si fueran bancos privados, pero el fondo como organismo intergubernamental es un negociador muy duro, por estatutos tiene que exigir el pago de la deuda, por más que se hable de reperfilamiento y todo lo demás, pero ahí hay una deuda enorme que acumula intereses año tras año, que tiene que ser tratada, que tiene que ser respondida, y este es un recurso que, a diferencia de otros, es un país en donde el ingreso de divisas está controlado por actores privados y no por un actor público. A ver, una de las diferencias que hay entre la Bolivia de Evo es que las exportaciones de gas, ¿no es cierto?, de Bolivia y las exportaciones de litio de Bolivia entran todas las arcas del Estado boliviano. Y una de las claves de por qué el milagro boliviano y por qué Bolivia fue la economía que más creció en los últimos 10 años es que Bolivia, el gobierno boliviano tenía a su alcance los ingresos producidos por las exportaciones. En cambio, en la Argentina, los ingresos producidos por las exportaciones van a parar todos los bolsillos privados. Claro, se pueden aplicar algunas retenciones, que son de todas maneras mínimas, pero el grueso de ese dinero queda en manos de privados y que por lo tanto regulan el mercado del dólar, que es una moneda decisiva para el funcionamiento de la economía argentina, altamente dependiente de las importaciones que deben pagarse en dólares. Entonces, en ese contexto, la negociación, ¿verdad?, que va a tener que hacerse para recuperar una capacidad de repago a esos enormes préstamos además que sería más que razonable que fueran sometidos primero a una auditoría integral, porque hay sospechas muy fundadas de que una parte importante de ese endeudamiento se dedicó para financiar operaciones de fuga de divisas, fuga de capitales. Y eso no habría por qué pagarlo, ¿verdad? Habría que pagar a los que se llevaron ese dinero, que lo tienen en las Islas Caimán, en las Seychelles, en Luxemburgo, en Andorra o en cualquiera de los muchos paraísos fiscales. Pero bueno, de todas maneras, claramente acá en Argentina se plantea un nuevo comienzo y que ya lo estamos viendo acá en la arena internacional, el posicionamiento de Alberto Fernández en relación a la crisis en Bolivia, etcétera, como ha hecho un planteamiento muy firme y la verdad muy valiente, porque al día siguiente de que Donald Trump saludara el retorno a la democracia de Bolivia, gracias al golpe, Alberto Fernández salió a decir de que con esa salutación Estados Unidos hacía retroceder 50 años a América Latina. O sea que ahí estamos viendo que hay unas líneas de confrontación que van a ser muy duras. El gobierno de Estados Unidos va a presionar muchísimo al gobierno argentino para que aplique este programa y lo que supongo que Alberto Fernández como presidente va a decir, que no está dispuesto a que lo que está pasando ahora en Chile vuelva a ocurrir de vuelta en la Argentina, porque eso que está pasando en Chile, ¿verdad?, casi un mes de grandes disturbios, movilizaciones, protestas populares, muertos, heridos, desaparecidos, etcétera, es producido precisamente por la aplicación de esas políticas y que él no está dispuesto a hacerlo. Por lo visto, por los planteos que ha venido haciendo en estos últimos días, se ve que él es muy consciente de que tiene márgenes muy estrechos de maniobra y que la única manera de que pueda realmente avanzar en un programa de reparación nacional como necesita la Argentina es independizándose de las presiones del fondo, las presiones de Estados Unidos, dejando de lado la agenda de los Estados Unidos como agenda propia. Hoy en día la Argentina es un país que no tiene una agenda de política exterior. La política exterior de la Argentina simplemente es la que manda Washington. Washington dice ataquen a Maduro y entonces sale Fourier hablando de la dictadura de Maduro. Después dice no hubo golpe de Estado en Bolivia, Fourier sale y dice no hubo golpe de Estado en Bolivia. Bueno, eso se acaba, todo eso se acaba, ¿no? Y el marco más estrepitoso de todo este fin de ciclo neoliberal lo ofrece precisamente el caso de Chile. El caso de Chile tiene una importancia decisiva porque durante más de 30 años, siempre Chile apareció como el modelo a imitar. Todos los organismos internacionales, la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, etc., amén de
los economistas de lo que se llama el mainstream, la corriente principal, intelectuales, opinólogos, grandes medios de comunicación, permanentemente señalaban, ¿verdad?, al modelo chileno como el caso exitoso. Y se decía una doble transición exitosa de la dictadura a la democracia y de la economía estatista, intervencionista, a una economía de mercado. Bueno, pues eso fue simplemente una ilusión, eso fue producto de una manipulación mediática, una manipulación ideológica, porque no hubo, ¿verdad?, ninguna transición de la dictadura a la democracia. Hoy en día estamos viendo las enormes limitaciones de la democracia en Chile, ¿verdad?, una democracia que a lo largo de casi 30 años fue incapaz de convocar a una asamblea constituyente para acabar con la constitución de Pinochet. Es decir, ¿qué clase de democracia es esa que sigue rigiéndose por una pieza constitucional como la que se urdiera bajo el régimen del general Augusto Pinochet Ugarte? Y ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué esa debilidad? ¿Será por el peso del factor militar? Puede haber sido los primeros años de la transición, pero después no, simplemente porque realmente el modelo político instaurado por el pinochetismo le garantizaba la pasividad, la indiferencia, la irrepresentatividad del pueblo en el manejo de los asuntos políticos, ¿verdad? Primero con el famoso esquema electoral binominal, no me voy a detener ahora en los detalles de eso, que condenaba a una parte importante de la población a no tener ninguna clase de representación política, pero después básicamente profundizando las leyes que habían comenzado a ser gestadas durante los años de Pinochet y que se convirtieron en una verdadera avalancha después. Y doy un solo dato. Pinochet, cuando se va, deja la Corporación del Cobre en la propiedad del 100% del cobre chileno. Los gobiernos posteriores a Pinochet lograron el milagro de privatizar el 64% del cobre chileno. O sea, paradojalmente los gobiernos democráticos, supuestamente más progresistas que Pinochet, avanzaron en la privatización del cobre a un punto tal que hubiera sido inimaginable en los años de Pinochet. Pinochet lo dejó prácticamente como lo había dejado Allende, cuando Allende dice el cobre es el sueldo de Chile, la Corporación del Cobre es la dueña del cobre chileno y tiene el 100% de lo que produzca el cobre chileno para el Estado chileno, para financiar las políticas sociales y todo lo demás. Todo eso prácticamente fue abandonado. Y fue abandonado en medio de un esquema económico en donde la participación del sistema de partido tradicional chileno, sobre todo los cuatro más importantes, la UDI, el Renovación Nacional, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que fueron quienes administraron estos 30 años, 29 años de transición, no hicieron sino profundizar el modelo neoliberal hasta sus últimas consecuencias, hasta el momento en que un incidente menor, un grupo de chicos traviesos salta, ¿no es cierto?, los molinetes del metro, y esto enciende la chispa que produce un estallido social sin precedentes en la historia de Chile. Nunca antes en Chile hubo un proceso insurreccional de protesta popular de la magnitud y de la duración que tiene este, que prácticamente va a llegar a tener un mes, y que tiene al gobierno de Piñera contra las cuerdas y sin salida, ¿verdad? No hay una conducción unitaria, pero sería un error pensar de que esto es un movimiento que es puro espontaneísmo y nada más. Lo que hay en Chile, más bien, es una enorme dispersión de fuerzas políticas organizadas o fuerzas sociales a una escala muy micro y muy local, que nunca habían tenido la ocasión de poder coordinar sus acciones. La travesura de aquellos chicos que saltaron el micro le dio esta oportunidad. Y a partir de ahí la historia de Chile ha dejado de ser lo que era. Es completamente diferente. Hoy Chile es un país, la sociedad chilena despertó de eso que yo llamé en un artículo mío el sonambulismo político. Era un país, una sociedad sonámbula, ¿no es cierto?, que transitaba engañada, engañada por los medios de comunicación de masas,
mucho más concentrado que en la Argentina, una propaganda pertinaz, permanente, día y noche, ¿no es cierto? La sociedad de consumo, consuma esto, consuma lo otro, y no se iban dando cuenta, no podían darse cuenta, estaban como narcotizados por esa propaganda y por la política hecha por los partidos tradicionales que de alguna manera mandaban un mensaje de que se vivía en el mejor de los mundos. Cuando Piñera dice que llegar a Chile, viniendo del resto de América Latina, era como llegar a un oasis, reflejaba esta ilusión que tenía la clase dirigente chilena. Claro, ellos vivían en un oasis. Tengan en cuenta lo siguiente, un diputado en Chile gana mucho más, pero digo mucho más, que un representante en el Congreso de los Estados Unidos. Mucho más. A ver, gana por lo menos 40% más que lo que gana un diputado o un representante, como se le dice en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, una clase política corrompida por eso mismo, que por eso aprobó todas esas leyes. Una ley que despojaron a los chilenos, no solo de los recursos del cobre, de la madera, de los salmones, los despojaron de sus propios ahorros, de sus ingresos. Y así aprobando leyes que profundizaban esta deuda social. Hoy en día, en Chile, aún los trabajadores que ganan el ingreso medio no alcanzan a superar la línea de la pobreza. No digamos los que ganan el salario mínimo, esos pobres están enterrados más abajo. Pero aún los trabajadores, ¿verdad?, que obtienen el salario medio de la economía chilena, no logran superar la línea de la pobreza. Y entonces, que yo me he encontrado, yo he ido muchas veces a Chile en lo que va del año, ¿verdad? Y hace poco, estuve hace 3 semanas escasas, ¿verdad? Sí, 3 semanas escasas, en Temuco y en Valdivia. Y ahí me acuerdo de una de las tantas anécdotas, hablar con una señora que vino a una charla así como esta, abierto al público general, etc. Y bueno, se acercó a hablar conmigo, decirme algunas cosas, y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo estaba usted económicamente? Y me dijo, mire, muy simple, yo cada mañana, yo tengo trabajo, mi marido también, tenemos tres chiquillos, me dijo, y cada mañana con mi marido tenemos que ver si ese día vamos a trabajar tomando el colectivo o la micro, como se dice en Chile, tomo la micro o compro 1 kilo de pan. Esta es la opción. Invierno, llueve, truene, nieve, nosotros no tenemos para las dos cosas, tenemos que optar cada día. Y lo más probable es que nos vayamos caminando al trabajo, porque si no, no tenemos pan. Esta es la sociedad ideal, el oasis, la maravilla que decía esta dirigencia política. Claro, entonces cuando uno empieza a mirar, porque siempre es bueno pasar de lo macro a lo micro, o sea, de los grandes indicadores, el ingreso nacional, a la gente concreta, real y carne y hueso, a ver cómo vive, y uno encuentra cosas como esta, que por ejemplo te dicen, bueno, no me alcanza para comprar comida. Entonces, ¿qué tengo? Una tarjeta de algunos de estos supermercados, ¿no es cierto?, en donde, bueno, me cobran un interés, pero voy bicicleteando todo esto y logro comprar la comida. Ahora, cuando uno mira los números de la macro, se entera por el Banco Central de Chile de que el nivel de endeudamiento de los hogares chilenos es equivalente a casi el 45% del ingreso nacional. Una cifra pero gigantesca. Para tener una comparación, la Argentina es del orden del 11%, y no estamos bien, ¿verdad? Bueno, acá estamos mal, es el 11% el nivel de endeudamiento de los hogares. Allá es casi el 45%. Y el problema es que ya comienza a darse un fenómeno que es la creciente morosidad. O sea, antes te endeudabas y podías pagar, pero como las tenazas, digamos, del ajuste siguieron funcionando, ahora te endeudas y no puedes pagar. Entonces, 1 de cada 3 hogares está en mora, no puede pagar su deuda. Y entonces, nuevos intereses, punitorios, sanciones, intereses excepcionales, etc. Y todo eso, evidentemente, configura un cuadro en donde bastaba con que un niño prendiera un fósforo y entrara en la Santa Bárbara o estallara por los aires. Y eso fue lo que pasó. Este neoliberalismo que convirtió a Chile de ser uno de los países más igualitarios de América Latina en el más desigual hoy de América Latina. Chile está en el ranking número 8 de desigualdad a nivel mundial, según el Banco Mundial, ¿verdad? Compartiendo ese sitio junto con Ruanda, que es uno de los países más pobres del África. Y eso es lo que se viene abajo ahora.
Y por eso, todo eso además la dirigencia no lo veía. La que lo expresó con total claridad fue la mujer de Piñera, cuando dijo, estamos perdidos con estos alienígenas. Claro, para ella todo esto, este Chile, era un Chile, digamos, que no tenía nada que ver con el mundo ideal en el cual ellos vivían, ¿no es cierto? Y a mí me hace acordar eso, por ejemplo, a la reacción de algunos sectores de la oligarquía argentina en 1945, cuando ocurrió el 17 de octubre. Sería interesante, lean los diarios de la época, lean la prensa y La Nación fundamentalmente, la descripción que hacen los observadores, los reporteros, diciendo, ¿de dónde salió esta gente? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Por eso aquella famosa expresión del aluvión zoológico. Bueno, lo que dijo la mujer de Pinochet, podía haber sido Lucía, el inconsciente sabio no me deja mentir. En el fondo es un Pinochet disfrazado, aplicando la misma política, excluyendo a la gente, empobreciéndola. Bueno, todo aquello, para sintetizar porque tengo poquito tiempo, todo aquello sí, todo aquello se derrumbó y ya no tiene vuelta atrás. Entonces creo que es la gran noticia. Más importante todavía que lo de López Obrador, que es muy importante, porque ya nadie puede venir a decirnos imiten el modelo chileno. Mi amigo Vargas Llosa se ha quedado mudo. Estoy mandándole indirectas y mensajes. ¿Qué opina, don Maes? ¿Qué opina? No dice nada. Escribió una cosa por ahí diciendo que estaba asombrado, que era un enigma, y no pude terminar, tengo una larga nota que voy a publicar seguramente mañana o pasado, porque me distraje totalmente con el caso boliviano, obviamente, ¿verdad? Pero él dice, no tengo palabras. Claro que no tiene palabras para escribir lo que está pasando en Chile, porque habían construido una ilusión, un globo, y de repente unos niños pincharon el globo y listo. Y no es por los 5 centavos, porque el aumento del metro fue 30 pesos, o sea, 5 centavos de dólar, nada, no, es todo, como dicen las marchas, son los 30 años. Bueno, y les cuento, y ya voy a lo de Bolivia, que me están soplando acá, Bolivia, vamos. Pero para que vean, las AFJP, que allá en Chile le llaman la AFP, oigan, ha sido una de las estafas más extraordinarias en la historia del capital financiero. No tengo tiempo de darle los detalles, pero les puedo asegurar, decían dos cosas. Decían que cobraban una comisión del 2%, ¿verdad? En realidad cobran una comisión real del 20%. No el 2, sino el 20, pero que se la empaquetan de tal manera que uno, salvo que sea un estudiante avanzado de economía, no se da cuenta de dónde viene el perro que le meten por ahí, ¿verdad? Claro que ahora la gente se empezó a dar cuenta. ¿Por qué? Porque una profesora de escuela secundaria, después de hacer 30 años de aporte y de creer ciegamente en la verdad del neoliberalismo y que la empresa privada es eficiente, etc., cuando va a cobrar, tenían que pagarle 100 para poner un número sencillo y le pagan 35. Entonces le dicen, ¿cómo 35? A mí me corresponde 100. Sí, pero esta otra deducción de acá, la comisión esta, su seguro de enfermedad, seguro de salud, seguro de muerte, etcétera, 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 no le daban el dinero y no le querían dar. Y la mujer recurrió, hizo una demanda judicial y después de varios años, finalmente la demanda llegó hasta la Corte Suprema. Y ahí, cuando la Corte falló a partir de la señora, fue como si se le prendiera la luz a todos. O sea, nos están estafando, porque lo que hicieron con ella no lo van a hacer a nosotros. Me faltan 4 años, me va a pasar lo mismo. Y por supuesto, la jubilación que están pagando hoy no alcanza a la línea de la pobreza. Tanto así que Bachelet tuvo que darle un bono complementario, un bono para que por lo menos llegaran no a pasar la línea de la pobreza, sino a acercarse a la línea de la pobreza, a gente que pagó todo lo que tenía que pagar. Así que bueno, eso ya no tiene remedio, habrá que ver cómo se procesa lo de la Asamblea Constituyente. Nunca Chile tuvo una constitución aprobada por el pueblo, jamás en toda su historia. Todas las constituciones fueron hechas por gobiernos de facto, la de 1833, 1925, 1980. Sería la primera vez esta, por eso la enorme resistencia a la partidocracia chilena, que no quiere saber nada con eso, porque se le van a acabar todos sus privilegios. Termino con lo de Bolivia. Bolivia, bueno, ¿qué pasó en Bolivia? Bolivia pasó que Evo ganó las elecciones por un margen menor de lo que tenía que ganar. Evo además
evidentemente cometió un error en el 2016 porque no tendría que haber planteado ese referéndum en ese momento. La pregunta, ¿por qué lo planteó con 3 años y medio de anticipación? Respuesta, porque personeros del Banco Mundial a fines del 2015-2016 viajan a La Paz, tienen una reunión con Evo y con su ministro de Economía y entre otras cosas les dicen que el precio del gas se va a desplomar a menos de $10 el millón de BTU. Con lo cual, el cálculo que hizo Evo era de que si le tocaba llevar adelante, ¿no es cierto?, en ese momento, en un año y medio más, una consulta, cuando el Estado quedase prácticamente desprovisto de recursos, ¿no es cierto?, para hacer política social, le iba a ir muy mal. Su ministro, Luis Arce, no estaba de acuerdo con ese diagnóstico del Banco Mundial. Le dijo, esto es una trampa, esto no va a ser así, el gas no va a seguir cayendo como ha caído ahora, todo lo contrario, va a haber un rebote. Pero bueno, Evo creyó de que iba a haber una profundización del deterioro del precio del gas y que Bolivia iba a quedarse sin recursos. Anticipa entonces el famoso referéndum y pierde 51 a 49. En una campaña sucia, aparecía como que tiene un hijo que no tiene, que era la mujer que no lo era, etc. Las aclaraciones no fueron convincentes, después sí, pero después que ya se perdió la elección, tendría que haber sido antes, ¿verdad? Esto apunta a una falla de todos los gobiernos progresistas de América Latina, la torpeza en el manejo comunicacional. Todavía esos gobiernos no hemos aprendido cómo se comunican los actos del gobierno y cómo se combate la estrategia disolvente, destituyente de los medios de comunicación en manos del enemigo. Total que salió de que no podía ser candidato. Apeló. La justicia en ese momento, nadie la acusaba de ser un instrumento de Morales, pero bueno, hubo una serie de acusaciones, pero que no prosperaron. Finalmente el Tribunal Superior le dio el ok y los rivales de Evo Morales coincidieron en que la decisión era inapelable y era la correcta y por eso se inscribieron a la elección, si no, no se hubieran inscrito. Y Evo gana por un margen exiguo, ¿verdad? Y ahí aparece la duda de que un candidato que era Carlos Mesa, ustedes saben, antes de la elección ya venía diciendo que si ganaba Evo era porque había trampa. Y eso lo empezó a machacar toda la prensa permanentemente, no solamente la prensa boliviana, sino la prensa internacional. Si gana Evo es porque hay trampa. Evo ganó, y ganó por un porcentaje que tampoco es mínimo, porque él le sacó más de 600.000 votos de diferencia a Carlos Mesa, ¿verdad? O sea, no es que hubo una victoria ajustada, no. Sacó 0,57% por encima del 10% que requería la ley. El informe de la OEA en ningún momento dice que hubo fraude. Usa un neologismo que a mí me gustó mucho. Alta improbabilidad estadística. Alta improbabilidad estadística de poder haber ganado, como yo digo, alta improbabilidad estadística de que Mauricio Macri hubiera sacado 40% de los votos. Yo mirando los números, haciendo unos cálculos, y es muy poco probable porque se me esfuman varios decenas de miles, casi un centenar de miles de votos que no sé dónde están y que de repente aparecieron del lado de Macri. Pero nadie puede decir que eso es fraude. La OEA no lo dijo. ¿Pero qué pasó? Ya estaba montado el aparato. La maquinaria del fraude ya estaba armada. Las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, habían sido absolutamente penetradas por el imperialismo norteamericano, que es muy sabio, tiene muchos tentáculos, tiene tentáculos en la academia, en los militares, en los medios, en la justicia, por todas partes, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes fueron los grandes protagonistas del golpe? Este delirante de Luis Fernando Camacho, ¿verdad?, que es hijo de una de las familias que ha estado durante muchas décadas manejando el negocio del gas en Bolivia y que había sido perjudicada por la nacionalización del gas. Le dejaron de todas maneras el tema de la distribución del gas, pero ya no como tenían antes el control del gas, ¿verdad? Y que es un delirante, una mezcla de creyente pero
absolutamente fanatizado, ¿no es cierto?, que entra con la Biblia, con los crucifijos, con todo eso, pero ese fue, digamos, el show mediático. Los dos actores fundamentales fueron el jefe de policía que amotina, ¿verdad?, a los policías y con lo cual deja cancha libre para que las hordas que vienen a La Paz hagan cualquier desastre, y el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ambos dos, resulta que de pura casualidad, habían estado asignados como agregados militares en la Embajada de Bolivia en Washington. El jefe de policía durante 4 años, el jefe del Estado Mayor durante 3. Y los que hemos conocido esa ciudad de Washington y el ambiente diplomático y lo que es estar cerca del Pentágono, el Departamento de Estado, el Parlamento, sabemos muy bien la verdadera telaraña de captación que ellos tienen en esa ciudad para tratar de atraer a su campo y ponerlos a trabajar para ellos a la gente que está en Washington. Aunque sean de gobiernos enemigos, no importa, ellos no hacen distinción. Y esta gente fue la que finalmente dio el golpe. El golpe se termina de concluir, ¿verdad?, en la primera fase, cuando el general Williams, no me acuerdo el apellido, Williams Cariño, sí, le dice a Evo Morales, bueno, ya el presidente tiene usted que renunciar, váyase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no obedecían al jefe natural de las Fuerzas Armadas, que era el presidente de la República, por eso técnicamente hay un golpe. Ahora, lo que vino después es un caos. Ahora, digamos, en este momento nadie sabe quién da órdenes en Bolivia. El avión que lo saca a Evo, ¿verdad?, fue producto de una negociación cuyos perfiles todavía no se saben muy bien, pero en donde no intervino ninguna otra persona, salvo algunos oficiales superiores de la Fuerza Aérea de Bolivia, que no estuvo directamente involucrada en el golpe y que dieron el permiso para sobrevolar parte del territorio boliviano. Y el otro que hizo posible la maniobra fue nada menos que el presidente del Paraguay, Mario Abdo, a instancia de un llamado de Alberto Fernández, porque no había cómo sacarlo. No había cómo sacarlo, porque después resulta que Ecuador, Lenín Moreno, le negaba el permiso para sobrevolar por el espacio aéreo ecuatoriano. O sea que el avión ese tenía que salir de Asunción, lleno de combustible, bordear la frontera boliviana y ir por dentro de Brasil. Y Bolsonaro, que había declarado pocos días antes que era un día muy feliz. Bueno, Bolsonaro en ese momento tenía tanta influencia como yo en la Fuerza Aérea Brasileña, más o menos. Porque fueron los militares brasileños los que dijeron pase por acá sin consultarlo a Bolsonaro. Sin consultarlo a Bolsonaro, lo cual habla de algo que sabíamos ya, de que Bolsonaro está ahí, pero que tiene mucho menos poder del que se supone que tiene. Bolsonaro no le iba a dar el poder, lo dieron los militares brasileños, que le dijeron pasen por este corredor. Entonces pasa por el costadito, se mete por el costado de Perú, evita Ecuador y por mar abierto llega a México. Pero esto habla de que también hay una situación, ¿verdad?, absoluto descontrol en Bolivia, porque nadie podía dar una orden en contrario, la tomó un oficial, digamos, de la Fuerza Aérea nada más. Ahora, y termino con esto, después aparece esta señora, ¿no es cierto?, que había sacado 1.9% de los votos, se autoproclama presidenta ante una asamblea que no tiene quórum, y es reconocida nada menos que por Trump. Es reconocida por este otro gordo payaso allá de Inglaterra, ¿cómo se llama? Ya ni me interesa. ¿Cómo? Bueno, este es, bueno, es figura de un circo, ¿no es cierto? Lo reconoce nada menos que Inglaterra. Uno podría decir, bueno, Estados Unidos, por todo el tema del hegemonismo norteamericano, pero Inglaterra, por un mínimo de decencia, ¿cómo va a reconocer una cosa así? Yo creo que este va a perder la elección, por este le van a pegar hasta ahora. Y después por dos gobiernos ejemplares como Colombia y Brasil. Son los únicos que reconocen. Y no, perdón, la Argentina, que creo que hoy en la tarde sería el reconocimiento, se reconoció ya, acaba de ir, un aplauso para el presidente, acaba de reconocer al gobierno surgido del golpe en Bolivia. ¿Qué va a pasar ahora? Y termino con esto. Bueno, la Guaidó boliviana. ¿Terminó el golpe ya? No, no terminó. Cuidado porque en este momento hay una reacción muy fuerte
Porque, y acá conviene citar a ese grande que fue Maquiavelo, Maquiavelo decía una cosa que siempre me impresionó, que los pueblos perdonan más las penurias económicas que las ofensas y las humillaciones. Y el pueblo boliviano ha sido humillado por estos salvajes que prendieron fuego a la huipala, que dijeron ya no entra más la Pachamama acá, se acaban las supersticiones paganas, acá viene la Biblia, acá viene el cristianismo. Le salieron a cortar trenzas a las señoras de los pueblos originarios, una cosa de una salvajada, un racismo, ¿verdad? Hay una nota que no sé si la vieron, salió anoche en la televisión, esta mujer llorando porque le habían cortado las trenzas, le habían despedazado la pollera. Decía, pero ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Si yo soy apolítica, dice, pero ¿por qué no me respetan? Bueno, y se está armando una cosa muy fuerte, en donde estos pueblos originarios, no nos olvidemos que son la mayoría de la población de Bolivia. Esta señora, por más que se tiña y se pinta de blanco, no tiene mucho de blanquito ni nada, es una originaria desplazada y disfrazada, pero los otros que no se quieren disfrazar van a venir, y van a venir con una fuerza muy grande. Entonces, capítulo que está todavía abierto, termino con esta recordación. Venezuela, 2002, golpe contra Chávez. El 11 de abril Chávez estaba liquidado. El 13 de abril bajó la poblada y Chávez volvió a estar en el Miraflores. No me extrañaría que un proceso así, tal vez con otro ritmo, tuviera lugar también en Bolivia. Bueno, gracias.